los protagonistas de nuestra próxima mesa. José Ignacio Meniguren, Silvina Bataki, Fernando Iglesias, Luis Rosales. Vamos a hablar con ellos, bueno, de la economía, de la situación social, de la pobreza, de todo, ¿no? Una breve pausa. Antes de meternos en el tema económico, le quiero hacer una pregunta a Fernando Iglesias, porque él ha hecho denuncias de corrupción. ¿Cómo toma lo que dijo Ferreira? Que, digamos, la causa de los cuadernos no va a pasar nada, en términos más o menos, ¿no? Como una declaración de intenciones que no invoca solamente a Ferreira, sino al Frente de Todos y a lo que se viene si el 27 de octubre ellos llegan al gobierno. Me parece que es muy claro eso. Esto que dijo Ratazzi de Alibaba no es una cosa que se escucha solamente acá. Yo estuve el fin de semana pasado en Uruguay y estoy muy en relación con España e Italia. No pueden creer que dicen una cosa elemental, que es, no se roba quien te robó. ¿Cómo vas a votar a un político que te robó? Y acá uno tiene, por ejemplo, a Alberto mismo declarándole a Beatriz Arlo que él se va a encargar de que en su ministerio y sus ministros sean todos gente honesta. ¿Sí? Le dice así muy formalmente. Último jefe de gabinete, cuando era jefe de gabinete, su último gabinete era ministro de Economía, Vudú. Ministro del Interior, Aníbal Fernández. Secretario de Obra Pública era López, el de los bolsos. Secretario de Transportes, Jaime. Ministro de Planificación, Julio De Vido. Esos eran los ministros que tenía Alberto. ¿Quién puede creerle que ahora va a tener ministros honestos? Y a mí me parece que es una diferencia enorme, porque está bien mirar la economía, seguramente ahora lo vamos a debatir, pero yo no creo que un país pueda crecer si quienes están... ¿Vos coincidís con el Ratazzi de Alibaba y los 40 ladrones? Yo denuncié, no es que coincido con Ratazzi y hago una declaración, yo denuncié, fui uno de los diputados que acompañó a Carrió en el 2008, denunciamos como asociación ilícita al gobierno y mencionamos todo el rol central que cumplía De Vido, mencionamos a Jaime, mencionamos a todos. Si nos hubieran escuchado entonces, quizás nos hubieran robado todo de la obra pública, no hubiera pasado lo de 11, o la inundación de La Plata, o los miles de muertos en las rutas de la muerte que tuvimos en todos estos años. Así que yo no solamente lo ratifico, sino que he puesto la firma y lamento que se haya tardado tanto porque le ha costado la vida a muchos argentinos. Seguro. No sé, ¿vos querés decir algo de...? No. El problema a mí me parece que es un poco más profundo, ¿no? Más grave, más de fondo en la Argentina. Da la sensación, uno va recorriendo el país, ¿no? Yo recién vengo de Bahía Blanca. En todas partes el planteo es el mismo. Hay un hartazgo ya casi generalizado. No se puede seguir así. No se puede seguir así. Y da la sensación que la Argentina vive como una gran ficción ahora, ¿no? Dos grandes mitades que se pelean, una especie de balotage adelantado con 4 invitados teloneros de fondo. Esos 4 van a decir algo, seguramente tienen mucho para decir. Y la verdad que es la perpetuación de un mismo sistema, porque desde nuestra óptica no hay tantas diferencias, sobre todo en el plano económico, que es el plano más agudo y grave en esta coyuntura. No hay tantas diferencias entre el final de Macri y el final de Cristina. En los dos casos, ninguno de los dos grandes protagonistas de esta polarización se animaron a atacar el monstruo de fondo, el tema de fondo. La Argentina está destruida y va en un plano inclinado desde hace décadas, protagonizados antes, esa declinación protagonizada por Cristina, ahora por Macri. Pero finalmente nadie ataca el problema. Silvina, ¿y vos cómo lo ves esto? Bueno, sí, estamos en una crisis muy severa. Esto también es percibido en Estados Unidos, por ejemplo, que tienen mucha noción de lo que está sucediendo y también lo ven con sorpresa, ¿no? Todo esto que está pasando en Argentina. Sí hay una diferencia. Cuando uno mira, por ejemplo, los datos, para sacar de los datos de Argentina, ¿no? Cuando uno mira los datos del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial respecto de Argentina, la verdad que los niveles de endeudamiento y de inflación que muestran en esos datos se empiezan a agrandar en esta gestión de gobierno. Y la crisis que hoy estamos viviendo es una crisis que combina rasgos de la crisis de fines de los 80 y de fines de los 90, cuando, aún habiendo tenido muchos inconvenientes en el año 2015, tanto en la provincia como a nivel nacional, no había una transición como las que habían sido en aquellos años, que lamentablemente fueron con problemas institucionales, políticos y económicos, ¿no? Hoy, además de este problema enorme que va a tener Argentina, que es enfrentar el tema de la deuda, que bueno, ya pasaron varios economistas hablando de esto, también tenemos que mencionar que la provincia de Buenos Aires está
está en una situación mucho más crítica de lo que estaba. Si en el año 2015 o en la gestión donde yo fui ministra, hubieron 2 años de superávit fiscal y el déficit del año 2015 había sido del 1,5%. En estos 4 años el déficit de la provincia va a terminar siendo del 4%, con 4 años de déficit, tiene un nivel de endeudamiento que supera los 12.000 millones de dólares, de los cuales el 90% está en dólares. Cada vez que el dólar aumenta un peso, la deuda de la provincia de Buenos Aires aumenta en 10.000 millones de pesos. Y no es que se va a obras, es simplemente porque hubo una mala política respecto de la sustentabilidad de esa deuda, cuando el ministro, incluso que hoy es el ministro de Economía de la Nación, en el año 2015 compartimos un seminario, y uno puede buscar, por supuesto, el archivo de esto porque fue público. Él dijo que en los 4 años anteriores la provincia había empezado un sendero de sustentabilidad, y son documentos que después firma la gobernadora cuando hacen la primera emisión de dólares. Esto no quiere decir que no había problemas, por supuesto que los había, pero lamentablemente en estos 4 años de gestión en la provincia vamos a terminar con más pobreza, con más deuda, con más desempleos, con menos pymes. La provincia de Buenos Aires tiene 242.000 pymes y, por ejemplo, el Banco Provincia solamente le da créditos a 7.000 pymes, porque tenemos un Banco Provincia que se ha desdibujado absolutamente de la función que siempre tuvo. Cumplió 197 años el Banco Provincia, el primer banco del país, que es banca pública. De Mendiguren, usted que conoce tanto a la UIA, sí. Marcelo recién hacía mención a Ratazzi, pero el resto de la UIA, ¿le hizo un guiño a Alberto Fernández? Usted que los conoce de adentro a todos. Sí, como no, y estoy trabajando en el plan que hoy se le presentó. Yo creo que con un industrial cierre los ojos, se imagine 4 años más de lo mismo, ya tiene que buscar otra cosa, seguro, ¿no? Después podrá tener más con Alberto, podrá tener más con Labaña, podrá tener más con Esper, pero lo que está seguro es que esto no va más. Y el amigo Ratazzi yo creo que tampoco hay que tomarse en serio las cosas, yo lo quiero mucho como amigo, pero fue el que se llevó el crédito más grande del Bicentenario, fue el único sponsor que tuvo fútbol para todos, ¿se acuerdan? Con Iveco. Entonces yo creo que puede ser más respetuoso, ¿no? Por lo menos coherente con las cosas que se dicen. Pero también quiero hacer a lo que acaba de decir Iglesias. Yo también viajo mucho al exterior y soy industrial. Y como empresario, lo que evalúo para invertir o no invertir, precisamente hoy no se da ninguna condición de esa. Y no es que ha habido un error, ¿eh? El presidente el día 1 de marzo del 2018, cuando vino al Congreso y llevaba 2 años de gobierno, dijo 5 veces, lo peor ya pasó. Y venía el crecimiento invisible, que hasta ahora no lo habíamos visto porque eran los cimientos, y a los 3 meses le estalla la fuga de capitales, 12.000 millones, que todavía nos tienen que explicar a quién. Le vendieron 12.000 millones de dólares a 20 pesos y se los recompraron a 25, sí. Porque no fueron los industriales, ¿eh? Y tenemos todos los amigos del poder. Y también sobre el tema honestidad, te preguntan de afuera, ¿eh? Acá tenemos un presidente que asumió procesado, un presidente que tiene más de 60 causas, un presidente que tiene el tema del correo que va a ser un escándalo, un presidente que cambió una ley por un decreto para que blanqueen los hermanos. Un presidente que hoy tiene a su amigo de la vida, Caputo, que lo hizo votar como cónsul de Singapur. Para tener inmunidad y para quedarse con el puerto de Buenos Aires. Y porque hay fondos de inversión, ¿no? En Singapur que pertenecen. Entonces, a hablando de honestidad, yo creo que es clave la honestidad, pero para todos, ¿eh? No, me parece que es absurdo comparar cosas que pasaron y que están probadas en la justicia con una vicepresidenta que tiene 13 causas, con 5 procesamientos, con 7 creo que son ya. Pero precisamente no están ustedes en condiciones de hablar de honestidad. No hablaste bastante. No importa, pero los que dirigen el programa son ellos. Bueno, si eso me lo permiten, me va a parar él. Pueden hablar, pueden dialogar. Tienen que esperar para callar a la oposición, tienen que esperar llegar al gobierno. Primero eso, tienen que ganar las elecciones. Entonces, a ver, me parece que... Estamos hablando de tu honestidad. Tengo una doctora como la Carrió que lo llamó delincuente al presidente. Delincuente le dijo Carrió a este presidente. No es cierto. Pero ¿cómo? Y la doctora Carrió, lo tengo grabado, le dijo a Ocaña, a Graciela Ocaña, su colega y diputada, que nunca podía estar al lado de ella, porque Ocaña recibió un cheque de $2 millones de Rudy Ulloa Igor. ¿Quieren escucharlo? Entonces... Por favor, miremos los desastres que dejaron y cómo lo vamos a arreglar, que creo que es lo que nos puede. Como ustedes no pueden demostrar inocencia... Yo te voy a demostrar toda la inocencia en mi vida. Deja hablar un poquito de Mendiguren, es una democracia esto. Hablás vos solo.
Sí. Como ustedes no pueden demostrar inocencia, Bien, porque ahí tienen una vicepresidenta procesada. Vos tenés un presidente. No procesada, está, a ver, tiene 5, creo que son 7 ahora, pedidos de prisión preventiva. 7, una confirmado por la Corte. Entonces, terrible mal. Vos tenés un seguís presidente hablando de cosas. procesado, ¿Procesado hermano. con qué causa? ¿Con cuál? ¿Con qué Con el causa? correo. Pero vas a ver, ¿sabes El con qué correo, termina? yo te tomo el correo. Si querés hablar, hablemos de un caso pasa? puntual del Creo que correo. la gente quiere que le hable de futuro, el vos te correo. fuiste al Basta de- pasado. muchachos. Escúchame, de Mendiguren, Por con el eso, correo, escuchame, el negocio Iglesia, a Macri. cortala, sos un provocador. ¿Sabes que quiero hablar de futuro? Yo te vengo a contar Muchachos, exactamente cómo salimos menos- de esto. Disculpame, Ya del pasado ya está, cortito. mentiste No, te pido- 3 años. Bueno, Mentiste 3 imposible. años. Imposible. Fernando, A ver, vamos, mirá vamos, dónde vamos, terminaron. por favor. Vamos. Mirá Macri, dónde el terminaron. correo. No tenés vergüenza lo que hicieron. A ver, de con el país. Mendiguren, vamos a dejarlo que termine. Un minuto. El correo. Estás hablando de algo donde hubo ni un movimiento de fondos públicos, ni un peso, primero. Y el gran negocio del correo, Se están saqueando a hasta los saldos que Franco quedaron. Macri se lo hicieron ustedes cuando le permitieron A mí prorrogar la no hables. deuda, Y a mí no deuda hables. que está... No sé a quién estás hablando. Bueno, vos te ofendías cuando te decían kirchnerista, te hicieron hasta un... Yo estoy en el Frente ofendido. Renovador, disculpame. Dale, por favor. Y soy De desarrollista Mendiguren, y Frente Renovador, vos afiliado al hablás, partido. acordate, vos decís que no hay futuro para la industria, acordate que vos eras ministro de Industria. Muy orgulloso. 11% abajo en Y un me año. tuve que hacer cargo de la explosión que tu 11%, gobierno generó 11%. con 18 monedas 11% circulando y abajo. con todo un gabinete que todavía lo está en el gozo del señor, que en el año 2001 se comió un blindaje, nos metió un megacanje, nos metió el déficit Quiero cero, contestar rápido. le sacó 14%. Y ojo, son los que están ahora, ¿eh? 2001, Patricia 2001, Bullrich. primero. A ver, a Nos ver, tuvimos te que pido hacer que cargo será que de ese conteste y nos desastre. metemos en el tema Te pido un económico segundo. así para Dale, que dale. cerrar. Eso Está- generaron ustedes. Primero. A ver, primero, así primero. cerramos el tema. Primero. Muy bien. Primero, yo no estaba en la alianza, no tenía nada que ver, Ah, ni no, siquiera era de usted. ¿dónde No. estás? Vos que sos paracaidista ruso, porque no sé dónde estás. Yo hablo desde mi posición. Vos sos un tipo que te subís al altrín, mentís sistemáticamente y no sabemos qué El sos. que miente sos vos, yo no estuve en la alianza, por presentar una sola prueba de que yo estuviera en la alianza y te voy a pedir disculpas. Muchachos, Entonces deja de mentir. estuviste con- Entonces cuando hablamos del A ver, 2001, termina cuando, él y- y hablamos. cuando se analiza Ahora le voy una a gestión contestar, contra otra, y me gustaría contestar el argumento del 2001. Yo esto lo publiqué en mi libro el año que Tu vimos en libro, pues es peligro. una risa tu libro. A ver, de Mendigo, vamos a dejar de así. Si no, no vamos a llegar al final del programa. Lo que dejaron estos ¿Sabe? muchachos Duda en el porque está 2000. mintiendo. A ver, vamos a dejarlo hablar. a ver. Es tremendo, ¿eh? Esto es lo que se viene. Sí, vamos a hacer. En el 2015. No, quedate vos que no va a ir bárbaro. En el 2015. Quedate vos que no va bárbaro. ¿Qué tipo de guarango y respetuoso sos? No, no, vos sos una En señorita el inglesa. 2015, A ver, ellos dejaron una situación que era igual o peor a la del 2001. Y te voy a dar cifras concretas que cualquiera puede Toda verificar. mentira, contestar, porque En los 2 años, todo en los 2 mentira. A ver, vamos a terminar, porque si no, no Muchachos, podemos hay escuchar a los cinco- demás. A ver, no, a ver, pero a hay ver, cinco- Iglesia, no, espera. Sí, 5 millones de Guarda con pobres nuevos y estamos Exactamente. discutiendo si el 2001 Volví para es el atrás, 2015, habla es para invivible. adelante. Vamos a discutir Pero eso. basta, hay 5 Habla para millones de atrás. pobres nuevos, discutamos de A ver, temas. a ver, espere, un momentito. Lo que quiera, yo discuto lo que a mí me parece. Millones de argentinos esperando una respuesta, Exactamente. Y la millones de respuesta- argentinos. Perdón. Y están discutiendo, No, y no, lamentablemente perdóname, en tenés este razón, país, que hablar para adelante. lamentablemente en este Cuando país se los mandó- dos tienen razón. En este país los dos tienen razón. ¿Puedo- Lo que me te vas a critican a vos permitir- es verdad y lo vas que vos le con criticás ello? a él es verdad. Esa es la tragedia argentina. Sí, sí, la tragedia argentina que ustedes los liberales no entienden. No seas tan peleador, Perala, hablemos de la gente, Ay, hablemos Iglesia, para no adelante, ganes todas las pido. discusiones, hablemos de la gente, Iglesia. Por favor. Han hecho un gobierno pésimo, como fue pésimo el de Cristina. Los dos gobiernos fueron pésimos. Millones de argentinos están pobres de nuevo. Mirá, Millones de argentinos. Si vos me dejás terminar... Con estas discusiones Otra ridículas, vez. estas Vamos para adelante. discusiones Yo creo que ridículas de venimos- superficialidad, de ego, Arrancó nada con más. todas las puertas Cuando y me puedo vuelve hablar... loco. dale, A ver, vamos, Rosel, si no, no podemos ordenar. adelante. Y Silvina permiten? no va a poder agregar los Dale, dale. ciudadanos. Permiten un No, cachito. a ver, yo te pido que me Dale, dejes a ver, terminar, Fernando, pero Habla, dale, habla lo sí. que van a hacer, ya pasó. A ver, de Mendiguren, los a ver, números no que podemos- son podemos- claros ya. a ver, Cuatro vamos a años. dejarlo terminar. Qué Fernando. raro el liberalotismo jugando con siempre ese... Claro, con los comunistas. Ahora, Los Yo critico digo, al kirchnerismo cuando tanto como se- vos. Sí, pero Fernando, cuando- pará. A ver, espere, ustedes dijeron que lo lo que que da da... pare de ser chicañero. Sí. No Cuando te se llevó a hace- nada eso, cuando se Iglesias. hace- A nada te llevó cuando eso. se hace el balance de una gestión, Sí, llevó bien. es eso. importante saber desde dónde se arranca. ¿Desde dónde se arranca? Cuatro Yo lo años. que estoy diciendo, a ver, en el 2001 ellos arrancaron de una situación muy parecida a la que nosotros tenemos en el 2015. Yo ahora voy a dar las cifras si no me interrumpen. Bueno, No, dale. está Y muy interesada. lo que la lograron gente, no hacer, sabe. lo que La lograron gente no se hacer va a dormir todos- para escuchar esto, está muy Lo interesada. que lograron hacer estos muchachos que ahora hablan como si cayeran ellos en un helicóptero,
porque yo no estuve con la Alianza, pero él estuvo con Duhalde, fue aumentar la pobreza 50% en un año. Tienen todavía el récord de desocupación, pobreza y indigencia histórico argentino, año 2002 con estos muchachos. Y las cifras te explico la diferencia entre los dos. Dejaron 18 monedas circulando, 38 muertos en la plaza. Déjalo que termine, le respondemos y vamos al presente. Si vos sabés que es mentira. ¿Qué cosa? Si vos sabés que esa es la consecuencia de la explosión que vos dejaste. Bueno, a ver, datos del... ¿Sabés que dejaste 18 monedas circulando? El club del trueque, esos fueron los el peor default. Me dejas hablar de Mendiguren. La Puedo decir Alianza. que digo una mentira, pero no me dejas hablar. Sí, pues ya te la conozco. Bueno, hermano. pero deja que la gente juzgue a ver quién Ya dice te va la a juzgar, mentira. quédate tranquilo. Estos son datos del INDEC. 2001, 4 años Muy importante. de recesión, un punto abajo en los dos casos. Déficit fiscal del 2001 y 2015, 7% en los dos casos. Deuda pública total en miles de millones de dólares, 144.222 contra 254.000 Perdón, vale la pena millones. contestarlo. Datos No, oficiales, si querés, inflación, vamos para adelante, porque todo 0% con De la Rúa, 24% con ellos. Presión tributaria, esto te gustaría a vos, 18% en la época de la Rúa, 34% dejaron los muchachos. Población sin empleo, en 2001 11 millones, en 2015 10 millones. Atraso cambiario, 69% en 2001, 73% en el 2015. Y si vas a tomar el dato peor, cierro con esto, con el dato peor, que es el de la pobreza, no le quiero en aquel momento había 38% de pobres con De la Rúa, ellos lo llevaron al 57% en un año, ¿sí? 38% con la soja a 120. Soja 120. Nosotros recibimos 30% con la soja, promedio de 12 años, 480. ¿Nosotros quiénes son? A ver, decime, así me ubico, para así te ubico. ¿Nosotros quiénes son? Juntos por el Cambio. ¿Pero Yo me hago cuándo responsable de lo que hago, no de lo que no hago. ¿Pero de cuál? ¿Este gobierno actual? El gobierno actual, El que dijo todo lo que dijo y hoy dijo dónde está, cambió nosotros todo. Bueno, ¿cuál es el reconocemos el plan? fracaso de haber subido 5 puntos. No, pero ¿cuál lo que es digo el que en plan? una situación el que iba a bajar igual, impuestos, los que ahora vienen a salvar la patria, los que iban a salvar la patria, el que iba a devaluar y no devaluar. ¿me Si vos no entendés? cumpliste nada, no te da vergüenza. 50% subieron. A ver, Silvina, vamos a ver. No, a ver, a mí me parece que para hablar de economía uno tiene que entender cuáles son las metodologías que están detrás y uno tiene que dimensionar las cifras, ¿no? Nosotros con la metodología de pobreza, si analizamos la pobreza hacia atrás, tenemos que usar la metodología actual, ¿no? Por eso yo decía de tratar de irnos hacia los datos del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional para sacarlo de las diferencias metodológicas que ¿Cómo hubieron a lo largo salimos de todos este estos marasmo? años. Mira, yo creo que primero no va a ser mágico, va a llevar mucho tiempo salir de esta situación. La situación productiva de Argentina queda totalmente devastada. Pensemos que tenemos una población económicamente activa de casi 20 millones de habitantes y hay en Argentina 16 millones de habitantes que están en situación de pobreza. Provincia de Buenos Aires es más grave aún porque esta crisis es industrial y le pegó mucho más fuerte a la provincia de Buenos Aires. Pero digo, nosotros tenemos 20 millones de población económicamente activa y 16 millones de pobres en un país de 45 millones de habitantes. Esto quiere decir que aún los trabajadores con trabajo formal hoy están viviendo situación de pobreza en Argentina. Estamos viviendo situación de hambre y ese, por supuesto, tiene que ser la situación más urgente para resolver, pero necesitamos resolver cómo nos insertamos nosotros en el mundo. Estas 3 medidas que se tomaron originalmente entre diciembre y enero del 2016, a partir de este gobierno, nosotros tenemos que reverla en el nuevo contexto internacional, que el mundo se ha vuelto proteccionista, porque la automatización, la robotización, la inteligencia artificial generan un nuevo desafío, que es cómo generar puestos de trabajo, y en ese sentido Argentina tiene que defender la postura de su producción, tanto industrial, científico-tecnológica, agropecuaria. Luis. Sí, la tragedia argentina es que los números que cuenta Fernando son ciertos y ambos son horribles. Un puntito más, un puntito menos, parches y parches y parches. La tragedia argentina es que hace décadas los números son horribles. Lo que estaría bueno tal vez es, en vez de vos tenés la culpa porque le dijiste, porque yo le dije, discutamos, tiremos sobre la mesa los temas de fondo y discutamos. Del otro lado de la cordillera, yo soy mendocino, del otro lado de la cordillera hay un país chiquitito, finito, largo, se llama Chile, que mientras acá estamos así, allá no. Allá tienen un plan, derecha hace alguna cosa, la izquierda hace lo contrario, pero pendulan dentro de un camino más o menos de largo plazo. Y así van. El chileno medio ahora es 25% más rico que el argentino medio. Hace una generación era absolutamente al revés la situación. Acá no, acá todo es vos tenés la culpa, el bolso lo revolearon para acá, el otro... ¿De Mendiguren?
No, primero pido disculpas porque la verdad que quiero que de esto que tenemos que mirar a hablar, para paso cuando volvemos a los... Bueno, por eso me pido disculpas porque es esto. Yo creo que el problema central de la Argentina, por lo cual cada tantos años nos quedamos sin dólares y esto... Para mí Crisis recurrentes, son crisis recurrentes siempre. Es la falta de dólares. ¿Por qué tenemos falta de dólares? Porque Argentina le vende al mundo lo que vale poco y le compra al mundo lo que vale mucho. Tenemos una estructura productiva desequilibrada. Argentina exporta a razón de $400 la tonelada. Importa a $1.600 la tonelada. Ejemplo simple. El 85% del trigo que exportamos lo hacemos a granel, a $180 la tonelada. Transformado en pastas y galletitas son $1.600 la tonelada. Y en harina 400. Este es nuestro desafío. ¿Cómo nos sentamos a ver cómo doblamos nuestras exportaciones? Hoy el gobierno parece que lo maneja una mesa de dinero. ¿Cuál es la agenda de todos los días? Sí la LELIC, sí la LEVAC, sí la tasa, sí el dólar. Y de crecer nunca. Probablemente el próximo... ¿Algo de eso? Ah, sí, dale. Y a mí me parece que hay que ver los números, porque nosotros cuando asumimos teníamos justamente en el balance exportaciones e importaciones, teníamos déficit comercial, ahora tenemos superávit. Y estos muchachos cuando asumieron en condiciones favorables arrancaron con un superávit de alrededor de 4 puntos, terminaron 16.000 millones de dólares de déficit en el último año de gestión. Entonces, y hablan de las exportaciones. Alberto fue ministro... jefe de gabinete. Adelante. Alberto fue... Bueno, yo cuando voy a un médico, no voy a un médico que ya operó a mi familia y lo mató, ¿me entendés? Entonces quédate tranquilo que a ustedes no lo votan más. Cuando el país crecía al 8%, Alberto, del 2003 al 2008, triplicó las importaciones. Las triplicó. Invito a cualquiera a ver los números. Y hablan de inflación, por ejemplo. También. Otro tema, hablan del gran fracaso del gobierno con la inflación. Alberto, cuando subió en el 2003, la inflación era 3,7%. Cuando se fue era del 24%, más de 6 veces. Son números públicos del INDEC. Entonces yo no acepto. Hablamos de déficit comercial. Nosotros recibimos. O no le crees, digamos. Pero a ver, recibieron. Dicen economía devastada. Ellos cuando empezaron recibieron superávit comercial, dejaron déficit comercial, vuelve a haber superávit comercial. Tuvieron superávit fiscal, dejaron un enorme déficit fiscal y ahora estamos llegando a gatas al equilibrio primario. Una cosa fundamental. Recibieron superávit energético, la Argentina exportaba energía, dejaron déficit energético, recién ahora estamos entrando en superávit energético y volvemos a exportar. Me causa gracia escucharlo a Culfas hablando de Vaca Muerta. Vaca Muerta estaba muerta hasta que estuvieron ellos y la rehabilitamos nosotros y fue un gran esfuerzo de la gente. Yo le digo a la gente, yo sé que, es decir, nosotros no decimos anduvo todo bien, ni muchísimo menos, está claro. Ahora, hubo que cambiar las tarifas, dejaron un atraso tarifario monstruoso, dejaron un atraso cambiario monstruoso. La cifra de pobreza también hay que correlacionarla con esa, porque si yo agarro y atraso el dólar, ¿sí? Y atraso las tarifas, ¿sí? Y si le dejo la pelota al siguiente gobierno, es lo que están haciendo ahora. Exactamente lo que están haciendo ahora. La verdad que ese es un... nosotros hemos tenido que pagar la tarjeta que ellos reventaron, que se hagan cargo. Yo no puedo escuchar esto y la verdad que... Si algo te digo, este gobierno dijo que no iba a hacer, es todo lo que hizo. Iba a sacar un cepo, terminó poniéndolo. Iba a sincerar tarifas, las terminó postergando para adelante y en diciembre se cree que la va a pagar quién. Porque ¿qué hicieron con las tarifas? ¿Qué hicieron? La congelaron hasta diciembre. ¿Para qué? Para que le explote al próximo. Entonces podemos hablar hacia adelante de lo que yo te digo. Esto ya está, creo que la gente lo ha visto. Pero deja votar el 27 de octubre. Que hay elecciones el 27 de octubre y tenemos derecho a votar. Voy a respetar a la gente, no voy a ser como vos que decís que todos los que votaron ahora se equivocaron. 27 de Ojalá octubre y si ganan lo voy a respetar. Que lo de ya está, vamos a verlo. No, está bien. Yo respeto a la gente, no como vos, que porque... Cuando decís ya está, no respetás. Cuando vos dijiste que se equivocaron todos y votaron equivocados, como dijiste, me parece que es mucho peor. No dije todo, yo estoy en desacuerdo con el voto. El camino que debería seguir la Argentina, según nuestra óptica, es un camino bastante sencillo, porque es el que funciona en prácticamente la mayoría de los países del mundo y a la mayoría le está yendo bien. Son pocos los países, casi excepcionales, los países que están en declinación, en decadencia como Argentina. Hay cambio de gobierno en diciembre. Si sigue Macri, veremos. Lo más probable es que no siga Macri con los resultados de las PASO. Las razones que generaron esa debacle están presentes ahora. Si llega a ser Alberto Fernández, ojalá se anime a lo que no se animó Macri. Macri termina en lo que termina, muy mal, Fernando, lamentablemente terminaron muy mal. La economía fueron horribles en economía, horribles. Bueno, horribles. ¿Tu opinión? ¿Puedo contestarla? Sí, horrible, pero un minuto, horribles. No se animó, por diferentes razones, desde nuestra óptica,
privilegió el marketing electoral, el corto plazo, la especulación. Los amigos. Lo que sea, pero no se animó. Ojalá Alberto Fernández, si le toca, se anime. No hace falta... Ahora, un peronista se puede animar. Respetuosamente. Ojalá se anime, ojalá se anime. Que abra la escotilla, abra la ventana, tire las ideas de Grabois, tire las ideas de... No está en el gobierno. Y se anime a ejecutar un plan moderno, el plan que ha hecho que países cercanos nomás estén en la vía del desarrollo. Sí, de la prosperidad. A ver, Iglesias, dos cosas que no tienen. Esos países que están así tienen dos cosas, no tienen dos cosas que nosotros tenemos, que es corrupción y oposición peronista. Y mirá, te voy a puedo terminar. Pero mire, todos los países tienen problemas tanto más graves que Argentina, no somos originarios. Ahora que dijo que el vicepresidente es un estúpido, señor. Los liberales explican todo. Los liberales explican todo por la falta de coraje y la falta de no sé qué cosa. El gobierno acaba de tomar 2 medidas concretas de disminución de impuestos. Pero ¿Me dejas terminar? Tenemos que terminar. A los 90 sacó el IVA. Le sacó, no, a los 90 minutos yo te dejo el gráfico para que veas cómo fue el déficit fiscal, cómo estos muchachos lo subieron durante 12 años y cómo nosotros lo bajamos. Ahí lo tenés. Ahora, el gobierno tomó 2 medidas de disminución de impuestos. Le sacó el IVA a los alimentos, y subió el mínimo imponible a ganancias para favorecer a los más vulnerables y a la clase media. ¿Qué hizo la oposición peronista? Los gobernadores peronistas que están preocupados por el hambre, pero se comen el asado con Mansur y viajan en aviones privados. ¿Qué es lo que hicieron estos muchachos? Fueron a pedirle a la Corte que sacara esa medida. Y la Corte, en un fallo vergonzoso, con el triunvirato peronista de la Corte, lo sacó. Vidal Esos son también, los problemas concretos que tenemos nosotros para manejar las cosas. Vidal no es porque gobernadora. somos minoría en todos lados. Perdón, pero Vidal... Anímense. Nos animamos y Permítanme un segundo. Pero permítame un segundo. Vidal hoy, que no es una gobernadora peronista precisamente, es una gobernadora de Cambiemos, dice que le va a iniciar judicialmente las mismas causas que iniciaron hoy lo dijo porque está teniendo miedo de que evidentemente desde la Fiscalía de la provincia le puedan hacer algún juicio por no defender los recursos del Estado. Bueno, eso es una posición legítima. Una cosa es eso y otra cosa es ir a plantear a la Corte. Lo mismo que decían, emergencia alimentaria. Lo va a hacer ante la Corte, ¿no? Lo va a hacer. A ver. Si lo hacen los gobernadores peronistas está mal y si lo hacen los gobernadores de ustedes está bien. No es así, bueno, mezclas dos cosas. Lo que hace Vidal es, hay un fallo de la Corte que el gobierno tiene que respetar. Yo como gobernadora de la provincia estoy obligada a defender los intereses de la provincia en el marco del fallo de la Corte. Ahora que salió el fallo. Eso es una cosa, eso es una cosa. Y otra cosa es ir a reclamar de la Corte. Estos sinvergüenzas que viajan en avión privado no tienen plata para el IVA de los alimentos de los argentinos. Y después son los sensibles sociales, el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias son impuestos que se coparticipan en las provincias porque vivimos en un país federal. Entonces, no puede un presidente por DNU sacarle plata a cada una de las provincias. No le saca a la provincia de Sí, como que no. Cuando se reduce la capacidad, pero déjame terminar de hablar. Cuando se reduce la capacidad tributaria, el espacio fiscal, por supuesto la coparticipación que va a las provincias y la coparticipación que las provincias envían a sus municipios se reduce. El cálculo para la provincia de Buenos Aires es que la provincia con esta recaudación, con esta medida, perdería entre 7.000 y 12.000 millones de pesos. La provincia de Buenos Aires va a terminar con un déficit de caja en diciembre de 40.000 millones de pesos. ¿Sí? Tenemos un vencimiento en enero que va a tener que afrontar Axel Kicillof, que lo tendría que haber resuelto la CUNSA como rápidamente fue a resolverlo a nivel nacional. 16 provincias en rojo, ahora están casi todas en positivo. Una cosita más nada más. Una cosita más. El déficit a nivel nacional, el déficit se mide como lo mide el Fondo Monetario Internacional porque es el que regula las estadísticas internacionales. El déficit que se utiliza es el déficit total, no el déficit primario. El déficit primario lo que se hace es medirlo para saber cuánto queda para pagar los intereses. Pero cuando uno observa el sector público, se mide el déficit total. Y esto está establecido en las estadísticas del Fondo Monetario Internacional. El déficit total que deja este gobierno es de 8 puntos del Producto Bruto. Vos mirás solamente el primario, que no va a terminar siendo superavitario. El total, que es el que se mide a nivel mundial, Argentina este año va a terminar con 8 puntos de déficit. En diciembre de 2015 tu provincia no tenía para pagar los sueldos y tuvo que hacer... Es mentira. Vamos a dejarlo hablar. Te invito a que lo escuches a la CUNSA. Te invito a que lo escuches a la CUNSA. No podían para pagar los sueldos. No es cierto. La plata del gobierno no es cierto. Primero, creo que este peronismo que tanto critica el señor Iglesias es el que eligió su presidente para llevar de vice, ¿no? Así que algo de ese peronismo tendrá distinto. Pero segundo, primero pido disculpas porque
me calenté porque volvemos a temas que a la gente no le interesan. Me gustaría hablar, hoy la reunión de la UIA fue muy positiva, hay un montón de cosas para ver cómo crece la Argentina. ¿De qué país va a haber en diciembre? Para mí eso es futurología. Si no sabemos día a día si esto va a ser más, peor, porque todo está colgado de hilo. Lo que firmaron con el Fondo Monetario lo cambiaron 4 veces. Y ahora el fondo ya les tiene desconfianza y no saben si le mandan la plata. Entonces yo te pediría a la próxima, disculpa por esto, porque nos distrajimos de lo más importante. Bueno, que era... vamos a hacer otro Ese es el tema, Marcelo. Mientras tanto, millones de argentinos mirándonos con problemas, el agua al cuello está. Pido acá, perdón pues a la gente también. Ahora, el perro, la Argentina es un perro que corre en círculos y se muerde la cola. Cada tanto nos mordemos la cola y seguimos y seguimos. Estaría bueno tal vez aprovechar mesas como esta para discutir otra cosa y animarnos a hacer algo distinto. Hace décadas que hacemos lo mismo. Llámese Macri, llámese Cristina. En los temas de fondo, en materia económica, hacemos lo mismo. 30 segundos finales. Sí, nos hacemos cargo claramente del fracaso en el tema de pobreza e inflación, sobre eso no hay ninguna duda. Un gobierno no es solo eso. Y quien cree que una economía puede solucionar el problema de la pobreza con déficit fiscal, déficit comercial, sin invertir un peso en infraestructura, sin energía y con una mafia gobernando, ya sabe a quién tiene que votar el 27 Ahora, de Fer, octubre. Lo peor ya había pasado. Fer, 1 de marzo, lo peor ya pasó. Bueno, Fer, vuelven los K por culpa de Es ustedes. cierto, ahora pueden venir ustedes, pueden ser Vuelven por los K supuesto. por culpa de ustedes. Vuelven los K por culpa No, de hacete ustedes. cargo. No se animaron, Fernando. Ni en lo moral, ni en lo económico, Y en ahora nada vuelven fueron. los K. De la- Vendimos, ahora usted vuelven pide los- disculpas, echa más leña al fuego que no Es que tenemos me leña. ponen Pide nervioso. disculpas. provocador. No, tenemos Es que un ir. provocador. Vamos a armar otra mesa. Quiere hablar de Hace decencia. una pausa y tenés una bomba todavía para darnos. Sí, Y se vamos están a- quedando con el puerto de Buenos Aires y habla de decencia. ¿Quién? El Vamos a cuñado del hablar. Va a tener que pedir Vamos disculpas a de hablar vuelta, de la Iglesia. Todas cosas que todavía no pasaron. La corrupción no, nuestra no, todavía no vamos a- pasó. Cónsul, Usted quédate tranquilo que la corrupción Cónsul. nuestra ya va a pasar. Cónsul de La de ellos Singapur. está probada con los Cónsul bolsos, con de todo. Singapur. Todo No hay nada, probado no está probado. y está bien. Gracias. Cónsul La de nuestra ya va a Vamos, llegar, ¿eh? vamos Ya va a la llegar. pausa. Enseguida El venimos. cónsul de Enseguida Singapur. venimos con la Me gusta mucho corrupción. el cónsul. Dure. Y anda a cambiar la ley.